Hola. Este video corto es lo que hicimos hoy día en la mañana sobre la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas. Y lo estamos haciendo en dimensión uno, donde la ecuación que estamos estudiando es la ecuación que aparece aquí, en eh, dx igual a x por db más bx de t, donde a y b hemos supuesto que son Lipschitz. Y ya la clase pasada vimos que las iteraciones de Picard estaban bien definidas, esencialmente porque una norma, la norma 2 del omega supremo en el tiempo, probamos que satisface una iteración, eh, usando distintas constantes y qué sé yo, satisface esta iteración, o sea, la norma de el proceso n más 1 está acotada por una constante más otra constante por la norma del proceso n. Las constantes a y b dependen del tiempo, así que esto está hecho en un intervalo compacto de tiempo, entre 0 y t. ¿Ya? El siguiente paso es, lo que hicimos hoy día, fue probar que esto es una contracción. Y eso requiere hacer unos cálculos un poquito más finos de los que hicimos en la clase anterior, definiendo estos incrementos, el incremento en X, el incremento en A y el incremento en B. El incremento en A es la diferencia de A en dos términos sucesivos de esta sucesión. Entonces tenemos que la ecuación se puede reescribir, la ecuación para la diferencia, el incremento n más 1 en X, es decir, xn más 1 menos xn. La condición inicial desaparece y queda escrita en términos del delta n de A y el delta n de B. Por lo tanto, si uno entonces tiene el incremento n más 1 en x, tiene dos términos en el lado derecho. Si uno toma valor absoluto, toma el supremo en un intervalo de tiempo, bueno, van a venir dos términos del lado derecho. En el término estocástico no podemos sino tomar solamente valor absoluto supremo afuera. En el término, digamos, de integral de Lebesgue, podemos poner el módulo adentro y olvidarnos del supremo porque con módulo esa cosa es creciente. Y después cuando lo vemos al cuadrado, bueno, vamos a tener el lado derecho el cuadrado de dos términos, que es menor o igual que dos veces el cuadrado de cada uno, es la desigualdad que ya hemos usado varias veces. Y tomando esperanza, llegamos a esta desigualdad de aquí abajo, que entonces nos dice, nos da una posibilidad de iteración. Por lo tanto, como de nuevo, nos deshacemos de la integral estocástica a través de las desigualdades de Burkholder, eso toma eso en consideración. Eh, Así que tenemos dos, pagando una constante, tenemos una integral que involucra solo el incremento de A al cuadrado, y tenemos otra que tiene que ver con el incremento de B cuadrado, así que ahora son bien similares. Uno usa que A y B son Lipschitz, esencialmente la misma constante, siempre podemos suponer eso. Y entonces nos aparece un término, los dos términos se colapsan en uno solo, que es del estilo k cuadrado por 2c más 2t, por esa esperanza, que todavía la podemos colapsar reemplazando esa integral adentro por el supremo, hagamos el supremo del incremento por t. Fíjense que aquí esencialmente obtenemos una desigualdad, una norma fuerte, porque esta es una norma supremo en el tiempo, y norma 2 en omega, y la tenemos dominada por una norma que es un poquito más débil, que es integral en t y integral en omega. Eso después probablemente podemos hacer un comentario de aquello. Entonces, bueno, acotamos esto por arriba, reemplazando esa integral por el supremo, por t. Y entonces ahora tenemos una iteración, donde la norma n más 1 está acotada por la norma n, de esta manera.
¿cierto? Y aquí hay que jugar con t, en el intervalo de tiempo donde estoy analizando esta contracción. Así que si esa constante k por raíz de 2c más 2t0 por t0 es un medio, fíjense que para t cercano a 0 eso es 0, para t tendiendo a infinito es infinito, así que en algún momento puso un medio, y ese es el t0 que estamos eligiendo, es un t0 positivo, finito, donde esta constante vale un medio. Entonces tenemos una contracción con constante un medio, podríamos haber elegido cualquier gama entre 0 y 1, estrictamente menor que 1, por supuesto. Así que tenemos en particular que la norma de dos términos sucesivos es a lo más la mitad de la norma de los dos términos anteriores. Bueno, aquí es más o menos fácil probar que esto converge. Hay que estudiar un poquito el espacio de Banach asociado a esta norma, es Banach. Entonces la idea más o menos es considerar los procesos adaptados, X, que son de trayectorias continuas, y uno los dota de esta norma, y cierra ese espacio con esa norma. Y ese espacio es un espacio de Banach. La gracia de ese espacio de Banach, porque tenemos topología uniforme en el tiempo, es que las clases de equivalencia de ese espacio de Banach, como hay una norma 2, van a aparecer clases de equivalencia. Cada clase de equivalencia tiene un representante continuo. Eso es muy importante. Ya, en un espacio de Banach, las series convergentes y las series normalmente convergentes son lo mismo, o sea, si una serie es normalmente convergente, la serie es convergente. Y por lo tanto, esta contracción de un medio me permite probar directamente o que es sucesión de Cauchy, los XN, o que la serie definida por los incrementos es convergente. ¿Ya? Fíjense que la norma de esta diferencia cae exponencialmente, con tasa un medio. O sea, si hacemos iterar esto, tendremos que la norma de la diferencia XN es del orden de un medio la n por la diferencia inicial. ¿Ya? Esta norma involucra norma 2 en omega, y por lo tanto tengo que hay un proceso, que hay convergencia en esta norma, eso es lo que estamos diciendo acá, esa es simplemente la completitud de ese espacio, y por lo tanto hay una subsucesión, involucra una norma 2, y por lo tanto hay una subsucesión convergente casi seguramente. O sea, además tenemos eh, que vía subsucesión tenemos esta convergencia de acá. ¿Ya? Esto va a ser importante porque necesito no solo que xn converja, sino que necesito que las integrales converjan también para decir que x satisface una ecuación. Bueno, una vez que fijamos esa subsucesión para la cual hay convergencia casi segura de los x, nk a x, uniforme en el tiempo, bueno, entonces el límite es continuo porque los xn eran continuos, el límite es adaptado por la misma razón, pero ahora necesito hacer converger las integrales. Bueno, las integrales hacen referencia a un instante anterior, que es x nk menos 1. Si aplico la misma idea a estas integrales, bueno, esa esperanza está acotada por una constante que es Burkholder de nuevo. El a es Lipschitz, así que aquí va a venir un k cuadrado, que me faltó, por la norma de la diferencia entre nk' menos 1 y x. Eso tiende a 0, con k', porque recuérdense que estamos suponiendo, probamos que xn converge a algo, y converge al x en esta norma. Así que podemos traer una subsucesión de manera que, si la miramos acá arriba, tenemos una convergencia L2, así que hay una subsucesión que converge casi seguramente. Y eso significa que esto converge casi seguramente. Si hacemos una tercera subsucesión, entonces esto va a converger, que es en la otra integral, ¿no es cierto? También converge en L2, si lo miro a lo largo de la subsucesión nk segunda, entonces tiene una subsucesión que converge
en L2. Casi seguro. NK 3 primas. Así que aquí no se ve muy bien, pero este es 3 primas. Ya. Ok, entonces, ahora tengo que todos los términos convergen casi seguro. Entonces tengo, por un lado, XNK tercera, converge casi seguro. La integral estocástica converge casi segura, y la integral del EP converge casi segura. Así que, reconociendo los límites, sabemos que el X es solución. ¿Okay? Entonces eso termina la demostración de la solución en un intervalo de tiempo 0T0. ¿Por qué? ¿De dónde aparece ese T0? Les recuerdo. Aparece de la contracción. O sea, aparece de esto. ¿Mm? O sea, ahí impongo que T0 es pequeño, suficiente, como para que esa constante que obtuve, que no está súper optimizada, pero es una buena constante, eh, tengamos una contracción en esta norma y por lo tanto hay un límite. ¿Ya? ¿Cómo lo hago para extender esto fuera de T0? Entonces, la idea es, voy a volver a la unicidad después, la idea es tratar de partir desde T0 hasta adelante, o sea, recomenzar la ecuación. El único problema es que ahora la condición inicial en T0 es aleatoria, que es la condición final, o sea, es el X de T0. Bueno, se puede hacer de nuevo los mismos cálculos. Estoy tratando de integrar en un intervalo desde T0 en adelante. Entonces, corro el browniano también. El browniano es el incremento a partir desde T0. Y ahora tengo una condición inicial aleatoria, pero que es independiente de ese browniano W. Eso ya lo sabemos. Y entonces tengo las adaptaciones y todo igual que antes. Entonces, shifté el intervalo. O sea, estamos haciendo esto. Logré probar que hay solución hasta T0 y ahora estoy tratando de ver que hay desde T0 hasta 2T0, ¿ya? Vamos a ver que también puedo moverme de 0 a la derecha. Entonces la ecuación que voy a poner tiene condición x0, que ya es aleatoria. El x0 de esta ecuación es xt0, que es ft0 medible. Y el browniano que estoy usando es bt0 más t menos bt0, es independiente de ft0. ¿Ya? Y voy a plantear la ecuación en términos de esta condición inicial y de este browniano. Ya. Si uno hace los cálculos de nuevo, se va a dar cuenta que de nuevo tengo una contracción, de nuevo tengo las constantes. Ahora las constantes recuerden que la primera etapa es tener una cota a priori de cuánto puede crecer las iteraciones, ¿ya? La norma, en esa norma supremo, norma 2. Bueno, cuánto puede crecer depende de la condición inicial, depende de la norma 2 de la condición inicial. Y si uno cambia un poquito, modifica un poquito lo que hicimos, de nuevo tenemos que esas que están acotadas. Y el punto crucial es la contracción. Pero la contracción no depende de la condición inicial, porque son diferencias que la eliminan. Así que de nuevo vamos a tener la misma contracción, y de nuevo puedo escoger un tiempo, el mismo T0, de manera que esa constante de contracción sea un medio, así que voy a tener solución. Eso es esencialmente lo que debería venir. Y hay algunos detallitos, porque ahora hay que correr la solución que obtengo entre T0 y 2T0, hay que correrla, porque esa solución la tengo escrita como que el 0 partiera en T0, entonces hay que correrla, como está acá. Tengo el Z, y entonces para T entre T0 y 2T0, lo que evalúo es la solución esa que encontré en T menos T0. ¿Ya? Ya. Hacen ese corrimiento y finalmente hay un detalle que está explicado con mucho detalle en las páginas que siguen acá, que es un simple shift en la integral estocástica hay que hacerlo, ¿ya? No es regalo, porque la integral estocástica está definida globalmente y después uno evalúa, ¿no? Recuérdense que siempre la integral estocástica es un objeto que se define global en una topología, y después
una vez que está definida global, entonces tiene trayectorias. O sea que todas estas propiedades de trayectorias que puedo meter una constante, si es un número no hay problema dentro de una integral estocástica, pero si es una constante porque es medible con respecto al extremo izquierdo, o sea, meter una variable aleatoria que es medible en el extremo izquierdo no es gratis. Y aquí tampoco es gratis hacer este shift, hacer este cambio de variables en el tiempo, ¿no? Entonces lo que me gustaría que funcionara es esto, este cambio. Si yo tengo el z, ¿m? El z satisface esta ecuación de z igual sigma de z de w más p de z de t para t entre 0 y t0. Estoy indicándola desde 0, pero con condición inicial z de 0 igual x de t0 aleatoria. ¿Ya? Esa ecuación prueban que tiene una solución entre 0 y t0. Pero ahora hay que shiftearla para definir la solución X, para extender el proceso, ¿no? Eso va a requerir hacer este shifteo, este cambio de variables en una integral estocástica, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que hacer ese cambio de variables? Aquí. ¿Mm? En la integral de Lebesgue no hay problema, porque en la medida de Lebesgue es invariante bajo traslación, así que eso no tiene ningún problema. Pero sí la otra. ¿Y cómo se demuestra en lo formal que se puede hacer ese cambio de variable? Bueno, aquí son un par de páginas, porque en el fondo es una propiedad que uno tiene que ir hasta el final de cómo se define una integral estocástica. Esencialmente, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, en vez de ver que tengo que mover o hacer este cambio de variable en z, en esto, lo hago para un proceso simple. En vez de trabajar con el a de z, trabajo con un proceso simple y pruebo un cambio de tiempo genérico, ¿no? O sea, esto no depende que el a de ZU sea continuo en U. O sea, este cambio de tiempo lo puedo hacer en general, ¿ya? Entonces uno parte con un proceso simple y ve que para un proceso simple se puede hacer, ¿ya? O sea, aquí están las líneas donde viene la demostración. Entonces, un proceso simple es una suma, en una suma puedo hacer este cambio de tiempo y después paso por límite, ¿ya? Así que con eso, con esta idea de partos del intervalo T0 hasta 2T0, tengo una extensión, tengo una solución y las voy pegando simplemente. Así que tengo una solución en todo el tiempo. Fíjense que de paso probamos que una ecuación de este estilo tiene solución, o sea, con la misma hipótesis. El A y el B son Lipschitz. La condición inicial es de cuadrado integrable, eso es importante, pero puede ser aleatoria, siempre que sea independiente del browniano. Esta ecuación tiene una solución. Y la unicidad va a ser exactamente igual que la unicidad en el caso en que x0 es una constante. La unicidad es aún todavía más fácil porque la unicidad sale de la misma contracción. Fíjense, vuelvo atrás, cuando estábamos estudiando la existencia entre 0 y T0. Entonces, si tengo dos soluciones entre 0 y T0, me basta probar que si tengo dos soluciones ahí, entonces son la misma, porque después en la extensión son la misma, son la misma, son la misma, etc. Entonces, esta es la desigualdad importante. La norma de x menos y, en T0, si calculo esa norma, la diferencia, usando que x y son soluciones, voy a tener la misma desigualdad que xn más 1 menos xn contra xn menos 1. Porque xn más 1 es una integral, es un proceso que se define con integrales de xn. Xn menos xn es, en vez de andarlo diciendo, déjenme escribirlo que es más fácil. ¿Sí? O sea, para deducir la contracción usamos que xn más 1 se escribía como integral a xn s bla 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 bla, ¿cierto?
y xn se escribe como lo mismo a xn menos 1. Y de aquí concluimos que norma de xn más 1 menos xn era menor o igual que un medio norma de xn menos xn menos 1. Es una contracción. Entonces, si yo tengo que x y son soluciones, x es lo mismo, pero con a de x, de b, etc. Y el y también. ¿Cierto? Entonces, siguiendo los mismos pasos, voy a tener que norma de x menos y hasta t0 es menor o igual que un medio norma de x menos y. O sea, la única posibilidad es que esta norma sea 0, porque el único número que satisface que a es menor o igual que un medio a no negativo es a igual 0. Así que esta norma es 0. O sea, hay unicidad. ¿Mm? Ya. Entonces tenemos probada la unicidad del teorema más básico, que es, si quieren, es este. Tengo coeficientes Lipschitz, condición inicial de cuadrado integrable, independiente del browniano. Ese es el teorema que probamos. Existe una única solución que es de cuadrado integrable. Ya. Y además tenemos una especie de posible método numérico que podríamos explotar, estas iteraciones de Picard. ¿No? Ya. También hoy día vimos cómo esta solución depende de la condición inicial. De paso se ha dicho, los argumentos que dimos no son de dimensión 1, entre paréntesis. Es cierto, este teorema que acabamos de enunciar es cierto en cualquier dimensión. Siempre que los coeficientes A y B sean Lipschitz, la condición inicial sea independiente el browniano y si en el caso vectorial que cada componente tenga norma 2 finita. Las ideas son exactamente la misma demostración. Ya. ¿Cómo depende la condición inicial? Porque eso es importante y me justifica estudiar un tipo de ecuaciones. Entonces, lo que yo sé es que para cada x fijo, x digamos que no es aleatorio, para cada x fijo, tengo una solución de esta ecuación. O sea, tengo un conjunto de medidas cero de trayectorias que tengo que borrar, de manera que se tenga la existencia de un proceso x, que depende del tiempo, que ahora quiero hacer depender de la condición inicial, pero por un segundo del x lo tengo fijo. Entonces, salvo un conjunto de medias cero, se tiene esta igualdad, y por eso digo que es una solución. ¿Ya? Pero si trato de mover x, la condición inicial, estoy moviendo una cantidad no numerable de posiciones, así que estoy sacando una cantidad no numerable de conjunto de medias cero, así que al final me puedo quedar sin nada. Entonces, si tengo que estudiar una pequeña regularidad sobre x para que ello no me ocurra. Pero en vez de estudiar una pequeña regularidad, estudiamos una regularidad potente, que es este proceso x es derivable con respecto a la condición inicial. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero hagámoslo formalmente. Derivemos formalmente con respecto a la condición inicial. ¿Qué es lo que debería aparecer como ecuación? Entonces, la derivada formal con respecto a la condición inicial es simplemente, digo, la condición inicial es 1. Fíjense que en el caso que sea vectorial, eso va a ser un vector. O sea, las derivadas parciales con respecto a y van a ser 1, así que va a ser un vector, va a ser como una matriz diagonal, ¿no es cierto? Es como una identidad. Eh, Después, recuerden que en el caso vectorial, el x es vectorial, el proceso, y la condición inicial también, así que las derivadas, tengo que derivar la coordenada xy con respecto a la condición xj. Así que el dx es una matriz. Ya, sigamos en dimensión 1, entonces la derivada, y paso la derivada dentro de la integral estocástica y la otra integral, sin preocuparme, esto es formal, para tratar de adivinar qué es lo que debería plantear como ecuación. Si se dan cuenta, el de x, y estoy suponiendo que derivé y el x minúscula es fijo, satisface una ecuación diferencial, estocástica, donde este es el y que ando buscando, que es el de x,
es una ecuación lineal, en el sentido que depende linealmente de Y. Los coeficientes, bueno, uno lo voy a llamar Z y el otro L, los coeficientes son aleatorios. Dependen de la solución X, partiendo de X minúscula. Aparecen las derivadas de A y de B, así que estoy suponiendo que A y B tienen derivadas, estoy suponiendo que A y B son C1, digamos, para no complicarnos la vida. Y entonces tengo que, si yo estudio esta ecuación lineal en Y, los coeficientes Z y L son acotados, porque estoy suponiendo que A y B son Lipschitz, por lo tanto sus derivadas son acotadas. ¿Tiene solución o no? La ecuación tiene esta pinta. Tiene la pinta de la derivada de Y es Y por un diferencial. Y la condición inicial es 1. Ya, esa ecuación tiene solución y para ello podemos usar las mismas iteraciones que probamos para la ecuación general, donde pusimos coeficientes A y B que no eran aleatorios, pero si uno repasa las demostraciones, en realidad no se usa que el A y B no sean aleatorios. O sea, el A podría depender de omega también y de X. Entonces hay que poner algunas hipótesis. Pero aquí el hecho que Z y L sean acotados como proceso aleatorio simplifica todo. Y esa ecuación tiene una solución única. La pregunta es, ¿cuál es la solución? Si es que es una ecuación lineal, uno debería intuir que esto tiene una solución explícita. Fíjense que el de Y es Y por algo, así que uno debería reaccionar diciendo, bueno, el Y tiene que ser una exponencial entonces, porque entonces el diferencial debería ser esa exponencial, o sea, el Y, por la derivada de lo que está arriba. Ahora, en el caso estocástico, si uno plantea que el Y es una exponencial, y esto es lo que va a aparecer como derivada, pero uno sabe que la fórmula de Ito tiene otro término más, así que hay que tratar de compensar ese término. ¿Ya? Entonces, para tratar de restar ese término extra que aparece en la fórmula de Ito, restémosle en la exponencial algo ya, al principio. Y veamos si nos da. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la derivada de Y, entonces, es esa exponencial, la exponencial de algo, por la derivada de lo que está arriba, y voy a considerar la derivada primero de eso, y después la derivada del resto. ¿Ya? Para que vean que si no pongo el h, esto no funciona. Entonces me queda la exponencial por la derivada de eso, que está acá, más un medio, la segunda derivada, que es la fórmula de Ito, pero como es una exponencial, la segunda derivada es lo mismo, por el diferencial de la parte que solo es integral estocástica, esa. O sea, la variación cuadrática del exponente. El exponente tiene una parte integral estocástica y una integral que es de Lefebvre-Stieltjes, así que este proceso que está acá como función de t es de variación acotada y continuo, por lo tanto no tiene variación con la integral estocástica. O sea, entre estos dos no hay variación. Y él tampoco tiene variación consigo mismo porque es de variación acotada. ¿Ya? Así que la parte de variación solo depende de la integral estocástica. ¿Ya? Eso está bien. Lo mismo aplica para ese h que está ahí, para este, el término que va a venir después. Ya, y por lo tanto, tengo que calcular esa variación. Pero la variación de una integral tipo z de b es z cuadrado de t. ¿Ya? Entonces eso me explica qué hubiera pasado si hubiera considerado solo ese término. Entonces este último término me molesta. Tengo que matarlo. Pero con el diferencial de orden 1 de esta parte, va a quedar la misma exponencial, va a venir un signo menos, un h de s, y entonces ahora finalmente tengo lo que necesito, más un medio z cuadrado, menos h de lo que acabo de compensar,
Y así que ese h tomo h igual a un medio z cuadrado para anular todo esto. Entonces con eso logro compensar. Y me queda finalmente, entonces, eh, perdón, estoy tratando de borrar acá. Se me acabó el lápiz, parece. Ya, entonces me queda que con h igual a un medio z cuadrado, esa es la solución. Entonces la solución es la exponencial que uno pensaría, ¿m? Esa parte, pero hay que restar la variación cuadrática de lo que está arriba. Esto se suele llamar la exponencial de Dolians-Dale, también se suele llamar la, la exponencial Martingala, etc. ¿Ya? Ya, el caso que va a aparecer, ya, y eso entonces me dice cómo resuelvo, eso tiene una aplicación entonces para decir cómo resuelvo esta ecuación. Esta ecuación es explícita, usando los coeficientes. Acuérdense que este es lo que juega el rol de z y este es el rol de l. Así que tengo x como una exponencial. O sea, esta derivada es una exponencial. Eso quiere decir que esa derivada nunca se anula. O sea, el proceso como función de x, para distintas condiciones, no pueden tocarse porque la derivada de la diferencia debería ser positiva. O sea, esto dice que como función de x, el proceso solución es monótono en x y tiene una derivada positiva, así que es estrictamente creciente en x. ¿Ya? Eso es lo que podemos sacar de acá. Así que los flujos no se tocan. Ya. Em, pero esta ecuación exponencial aparece en muchas partes y aparece en otras partes principalmente suponiendo que el L es cero, o sea, no tiene término en ds. ¿Ya? Bueno, es la misma, es esta ecuación simple, de y igual y z de b, y su solución es la misma, haciendo L igual a 0 arriba, tiene esta forma, el y tiene esa forma que vamos a ver que es importantísimo en un par de aplicaciones. Y la pregunta que viene ahora, fíjense que el y es una integral estocástica, porque si tengo en forma diferencial de y igual a y z de b, entonces el y es la integral de y z de b más y0. Entonces es una integral estocástica con respecto a b. Esta forma de verla ahí me sirve para decir, entonces el y debería ser una martingala. Bueno, lo que sé es que es una martingala local, porque es una integral estocástica que está definida por truncaciones, por se recuerdan que las integrales estocásticas, después de hacer la extensión por continuidad, uno trunca lo que estoy tratando de integrar y logra probar que esas truncaciones son consistentes, y entonces, pero se pierde la propiedad martingala. Así que lo único que sé que esta integral estocástica es una martingala local. Y la pregunta es, ¿bajo qué condiciones esta integral, integral que en el lado derecho depende de y, por supuesto, o sea, de algo que estoy tratando de resolver? Por eso no es tan fácil esta cosa. ¿Bajo qué condiciones el y, o sea, esta exponencial, es una martingala? Sé que es una martingala local, o sea, si uno le aplica hito, le va a salir que es una martingala, salvo la integrabilidad. ¿Ya? Bueno, hay una condición que se llama la condición de Novikov, que dice cuándo esta cosa es una martingala. Y es bastante precisa. ¿Ya? O sea, se puede jugar un poquito más con ella, pero no es mucho más. Dice que Z satisface un momento exponencial. Fíjense que el Z lo tengo aquí arriba, así que no es tan loco esperar que el Z debería satisfacer algún momento exponencial para que esta exponencial sea una martingala, o sea, esa exponencial sea algo integrable. ¿Por qué aparece exactamente esa condición? Bueno,
eh, es, es- es parte de hacer un análisis, hay que usar desigualdad de Holder, etc. La pueden ver en el libro de Proter, y lo más fino que les da es exactamente ese un medio que aparece acá, ¿no? Un medio no se puede mejorar mucho. Ya. Pero en muchas aplicaciones el Z es acotado. ¿Mm? Así que si el Z es acotado, esta cosa se satisface y el Y es una martingala. Ahora uno se podría preguntar, ¿y qué pasa si quiero que el Y sea de martingala de cuadrado integrable? Bueno, aquí hice un pequeño ejemplo pensando que quiero que Y sea una martingala de cuadrado integrable, porque es una condición un poquito mejor que Y sea martingala. Los cálculos en L2 son mejores que los cálculos en L1, son más fáciles, ¿ya? Entonces el Y cuadrado, como es una exponencial, es la exponencial de un 2 por algo. ¿Y qué es lo que me queda? Bueno, el 1 medio del Z desaparece y me queda un 2Z. ¿Ya? ¿Cómo lo hago entonces? Bueno, lo que voy a hacer es tratar de hacer aparecer la integral estocástica, esta, menos 1 medio la integral del cuadrado de lo que estoy integrando. ¿Ya? Entonces, lo que estoy integrando es 2Z, debería poner menos 1 medio 2Z cuadrado. Eso. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta en un segundo por qué. Pero entonces le resté, en el fondo le estoy restando 2 veces la integral de z cuadrado, y acá arriba hay una sola. Así que tengo que sumar algo. Esto, ¿ya? ¿Por qué hice eso? Porque entonces la primera parte le podría aplicar Novikov, por ejemplo. En vez de tener z tengo 2z, y necesito algo que me permita acotar eso. Entonces descompongo este problema en dos partes, en el fondo. Ya, si z es acotado, que es el caso, un caso interesante, vamos a ver. Entonces, espérense, voy a borrar esto. Entonces estoy listo, porque si z es acotado, esta última parte es acotada. Fíjense que cuando uno quiere probar que algo es martingala, fija el tiempo, ¿eh? O sea, quiero probar que es martingala entre 0 y t, que está fijo. No es entre 0 e infinito, ¿no? Porque eso es pedir mucho. Entonces estoy mirando entre 0 y t. Como z es acotada, es exponencial, esta que está acá, es acotada, ¿no? Cuando digo que z es acotada uniformemente en omega. O sea, en el lenguaje de teoría de la medida sería supremo sobre S, o sea, la norma, digamos esto, módulo, módulo ZS omega, es menor o igual que una constante para todo S omega, casi seguramente. ¿Eh? Entonces, eh, tendríamos que la esperanza del cuadrado sería la esperanza de lo que está en el lado derecho, pero hay un término que lo matamos, así que eso sale por la cota sobre z, y después me aparece la integral de algo que llamé gamma de t. Pero gamma de t es como el y, porque el gamma de t formalmente satisface esta ecuación. O sea, no formalmente, satisface esta ecuación. El de gamma es gamma por 2z de p. Por eso completé el cuadrado. Sabemos que eso es martingala local. Siempre. Siempre las soluciones de esta ecuación son martingala locales. Pero aquí estoy calculando la esperanza, así que necesito que sea martingala. Por lo tanto, la esperanza de eso será, como toda martingala, la esperanza gamma cero, si es que se satisface la condición de Novikov. Pero la condición de Novikov ahora es con un 2 acá, ¿no? Así que es la exponencial de un medio, la integral de 2z cuadrado. O sea, me sale un 4, me queda un 2. O sea, el efecto es que en vez de un medio, lo reemplazo por un 2. ¿Mm? Ahora esto da lo mismo, porque el z es acotado, así que esto es finito. Entonces si uno quiere ser un poquito más fino,
sobre z. Aquí va a aparecer un 2, que es más fuerte que la condición de Novikov. Pero igual voy a necesitar hacer algo acá. Ya. O sea, en el caso en que no sea acotado, este argumento no falla porque este último pedazo falle, sino que falla porque la cota que puse al principio es muy grosera. O sea, no va a ser cierta. Ya. Entonces, en este caso, gamma es martingala, y como es martingala, tiene la esperanza constante. La esperanza gamma de 0 es 0, porque el exponente es 0. Así que la esperanza gamma t es 1, y por tanto la esperanza de gamma t cuadrado es finita, y más aún, la esperanza gamma t cuadrado es menor o igual, que e elevado a alfa cuadrado t. ¿Mm? Ya, eso es esencialmente lo que vimos hoy día. Vamos a tratar de estudiar dónde aparece esta ecuación exponencial que aparece en 2 o 3 lugares muy interesantes. Así que eso era. Nos vemos entonces el martes.